salud en nuestro segmento Sexualidad y Familia. Gracias. Vamos a hablar de la pubertad tardía. Gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias por la invitación. Así es. Vamos a definir que la pubertad es el inicio de los cambios sexuales y cuando los cambios sexuales tanto en niños como en niñas y que son notables. Tienen edades diferentes. Vamos a decir que las niñas pueden comenzar desde los 8 años y dura hasta los 13, 14 años con una duración aproximada de 4 años, porque van en secuencia, y en los varones comienzan desde los 9 y se registra hasta los 14 y 15 años en una secuencia de 4 a 5 años de duración. Recordemos que son eventos que van en sucesión, que desde que inician pues los cambios sexuales se van haciendo evidentes tanto en niños como en niñas y es muy diferente, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a notar tanto que hay retraso como que pudiera haber precocidad en lo que son los cambios sexuales para ambos sexos. Ok, doctora, en esta línea, en este sentido, por lo general podemos hablar de edad específica, podemos hablar, por ejemplo, de signos de pubertad tardía o signos de pubertad precoz. Hay quienes quizá consideran que lo que determina en el caso de las niñas es la menstruación. Así es, en el caso de las niñas va a comenzar desde el hecho de la telarca, así le llamamos nosotros, cuando aparece el brote del botón mamario. Esto puede aparecer a los 8 años y es normal. Y nosotros de la edad que aparece vamos a hacer un cálculo de más o menos 2 años para que aparezca la primera menarca, que es la primera, o lo que llamamos nosotros la primera menstruación. En los varones va a aparecer, lo primero que aparece es el aumento del tamaño de los testículos, de la piel que los cubre, la voz del varoncito se vuelve más gruesa, hay distribución de vello corporal tanto en las axilas como en la zona genital y esto es para ambos, ¿verdad? No es que de inicio ellos van a tener, como nosotros decimos, ¿verdad?, todo el vello del púbico del adulto, pero sí aparece pequeños vellitos, ralitos, y esto nos indica que ya comenzó los cambios sexuales, ¿verdad? Tanto para los niños como para las niñas. Nada más que en las niñas podemos decir que en el momento de la primera menstruación es que como que la familia, ¿verdad?, el entorno ya está consciente que la niña pues ya inició, por así decirlo, su ciclo reproductivo. Pero la menstruación es signo de pubertad o de adolescencia. De forma general, ¿verdad?, la pubertad puede comenzar con los primeros signos, pero ya es cuando entramos a la adolescencia que se presenta la primera menstruación. Vamos a decir que después de los 15 años ya vamos a tener lo que es una menstruación retardada o tardía, ¿verdad? Que puede la paciente tenerla hasta los 18 años, sin embargo son casos excepcionales. Y en el caso de niñas, por ejemplo, de 9 años que ya están menstruando, ahí estamos hablando de precocidad. Así es, normalmente puede comenzar desde los 9, sin embargo para que comience ya tienen que haber habido cambios sexuales, entonces si es antes de los 9 ya estamos hablando de una pubertad precoz. En el caso de las niñas a nivel mundial, por ejemplo, en países desarrollados como Estados Unidos, el alto índice de niñas con obesidad predispone a que hayan cambios que puedan hacer que venga esta menstruación de forma más temprana. También recordemos que de forma cotidiana estamos expuestas a productos alimenticios que se llaman perfluorados y de forma rutinaria también, por ejemplo, pastas de dientes, todos los compuestos químicos que nos rodean, que nosotros utilizamos como higiene diaria o en la alimentación o los alimentos que son muy procesados, todo esto va a alterar y ha cambiado en el transcurso, digamos, de la historia, porque antes niñas que menstruaban a los 12, 13 años era más frecuente, ahora niñas que pueden menstruar antes de este tiempo. Entonces sí está muy relacionado con los hábitos que nosotros tengamos de vida y también con los factores genéticos. Ok, tenemos comentarios en nuestra transmisión en Facebook. Recuerde que si usted quiere participar, puede hacerlo evidentemente mediante sus comentarios, sus preguntas ahí en la página de Facebook de Canal 10 Nicaragua. Usted puede comentar y aprovechar que nuestra experta nos acompaña hoy. Nos dicen, buenos días, yo tengo una niña de 8 años y normalmente ya le duelen sus pechos y están iniciando a salirle. Ella le da mucha pena y siento que todavía no está preparada para esta cantidad de cambios. ¿Qué recomienda la doctora? Y aquí va una pregunta complementaria, doctora. Esto se debe ver de manera multidisciplinaria, porque sí, para una niña de 8 años
enfrentar un cambio así. Hay niñas que quizás lo tomen a bien y otras que sea un cambio muy brusco. Hay niñas que incluso les da pena. Sí, es muy buena pregunta la que nos hace, ¿verdad?, la televidente, porque es una pregunta común. Normalmente la telarca, que es la aparición del botón mamario, puede iniciar a los 8 años. Cuando estamos en el caso de una pubertad precoz, vamos a decir que los niños requieren atención psicológica. Primero porque son niños que van teniendo características sexuales secundarias muy evidentes que están compartiendo en la escuela, en la casa, en su comunidad, y entonces esto lo lleva a cursar hasta con casos de depresión por el hecho que ellos, para ellos no es normal, por así decirlo, ¿verdad?, que de pronto ya tengan que usar brasier, por ejemplo, o corpiño, que ya se note, ¿verdad?, que están saliendo los pelitos, que hay una distribución de grasa corporal diferente. Ya en las niñas la gente dice va agarrando cuerpo de señorita porque hay una distribución de grasa en los lugares que nosotros tenemos, ¿verdad?, ya como personas adultas. Entonces sí, la valoración de las pacientes no solo es médica, también tiene que ser acompañado de psicología, ¿verdad?, de que nosotros nos den el acompañamiento para que explicarle a la niña desde el inicio los cambios que va a tener, lo que es normal y lo esperado. Si tenemos un caso de pubertad precoz o pubertad tardía también, porque en el hecho, por ejemplo, que la niña no tenga un desarrollo mamario a los 13 años, ya podemos estar ante una pubertad tardía. Nosotros tenemos que explicarle que va a tener estos cambios, pero son más lentos con respecto a otros niños, y explicarle a la que tiene la pubertad precoz de que estos cambios van a ser evidentes y que ella va a ser un poquito diferente para la edad que lleva con sus compañeritos en clase, porque generalmente los niños en la escuela andan en edades más o menos similares. Entonces es bueno que nosotros consideremos el hecho del aspecto psicológico y que demos el acompañamiento necesario en las niñas. Ok, en el caso de los varoncitos, a veces pensamos que todo es más fácil para ellos. Y usted antes de entrar al aire me decía que en el caso de las niñas, pues evidentemente la menstruación es el proceso y el cambio más brusco y más difícil de asimilar a veces. Y en el caso de los varones, ¿de qué podemos hablar que es lo más brusco? ¿Y cómo se debe de abordar a un varoncito que esté enfrentando ya estos cambios? ¿Quién lo debe abordar? Porque aquí por lo general, doctora, tradicionalmente, la mamá con las niñas y el papá con los varoncitos. Así es, pueden haber cambios y un olor a adulto, un cambio apocrino, que es algo que a ellos les da mucha pena. Por ejemplo, siempre preguntan, ¿a qué edad es considerado normal ponerle desodorante a un niño, por ejemplo? Y esto es parte de los cambios sexuales. Se dice que desde los 7 años ellos pueden tener, como decimos comúnmente, el mal olor, ¿verdad? El olor apocrino ya por la glándula sudorípara. Y hay niños que se les tiene que poner desodorante desde los 7 años. Entonces, nosotros tenemos que explicarle, en el caso del varoncito, es que de pronto el varoncito tenga aparición del vello grueso, la voz gruesa, que de pronto le cambia. Cuando yo estaba más pequeña escuchaba mucho que decían esto como que se le salía el gallo, ¿verdad? Cuando ya ellos van, es como que la gente le denomina así, que se le va cambiando la voz, la tonalidad, y en los varones pues es el crecimiento testicular de los genitales externos como el pene, que crece en longitud. Entonces ya estos cambios en la adolescencia ya ellos se esconden más, ya les da más pena. Recordemos que no siempre se le transmite a los niños, y más ahora con las redes sociales, que es un tema muy delicado, el hecho de lo que es normal, y explicarle de manera científica que estos cambios sexuales son normales y que como decimos van en bajada, pues van en secuencia, porque apenas inician ellos se desarrollan, ¿verdad? En un periodo de 3-4 años ya vamos a tener un adolescente con todas sus características completas. Buen día, nos dicen una pregunta: mi hija le vino su menstruación a los 11 años, ¿esa es una edad normal? A veces le viene y a veces no, no es regular. ¿Esto también es normal o no? Es normal, pero recordemos también que la menstruación está muy ligada a lo que es todos los cambios hormonales, pero también nutricionales. Existen niñas con muy bajo peso que se les quita la menstruación porque las hormonas, el ciclo hormonal requieren que tengan depósitos de grasa. Entonces, estas niñas, para evitar verse con esto, la redistribución de grasa corporal en la adolescencia, evitan comer. La autoimagen de ellas es que se sienten gordas, pero es un cambio normal que hay. Entonces, como no se les aborda bien y no se les explica, estas niñas dejan de comer, pueden caer
en los trastornos alimenticios como anorexia y bulimia, y muchas pacientitas que ya caen en desnutrición no reglan. También cabe señalar que pacientitas que hacen ejercicio físico intenso, por ejemplo, las gimnastas, las que hacen natación, pueden llegar a tener cambios de la menstruación donde la menstruación se vaya. Entonces, si la niña desde pequeña practica un deporte, pero lo practica de manera intensa, podemos tener cambios a ese nivel, pues, y recordarle a las mamás que según su peso y su talla, ellas tienen que tener un peso adecuado para que todo este ciclo se dé. Pero a los 11 años está normal entonces. Está normal porque puede comenzar desde los 9. Perfecto. ¿Es normal que una niña de 8 años y medio menstrue y cuáles son las consecuencias? Muy relacionada a la primera pregunta que leíamos, doctora. Así es, sí estamos ante un caso de pubertad precoz. De forma general son niñas que pueden tener una talla menor porque ellas tienen un crecimiento acelerado. Sin embargo, llega un momento en que topa, entonces no llegan a tener su desarrollo normal. Dice, ¿cuándo deja de crecer? Pues probablemente a los 18 años, sin embargo, en ellas dejan de crecer antes, entonces la estatura en ellas es menor. También son pacientes que tienen características sexuales secundarias, por ejemplo, los bustos, ¿verdad? Las glándulas mamarias se vuelven grandes, pero algunas no se desarrollan de manera simétrica, entonces puede haber una más grande que la otra. Esto también tiene que ver con los cambios genéticos. Nosotros podemos hacer muchas pruebas para saber si nuestro niño está con una pubertad precoz o tardía, y una de ellas es la edad ósea. Se toma una radiografía de la mano y la muñeca izquierda y nosotros hacemos una valoración. Esto generalmente lo hace el endocrinólogo pediatra, que es quien ve estos casos, y se hace una edad ósea, ¿verdad? Estas pacientitas más adelante pueden llegar a tener osteoporosis de manera prematura porque hay una maduración ósea, o sea, su recambio óseo es más adelantado que una niña que no tiene este proceso pues precoz. ¿Y se debe de tratar esto? Lo pregunto porque también es una de las consultas que le hacen, doctora. ¿Sería adecuado dar tratamiento para retrasar este proceso? Se puede dar tratamiento, es una terapia de reemplazo hormonal que manda el endocrinólogo pediatra. Se hace como cuando uno está planificando con inyecciones o tratamientos que se aplican de forma mensual hasta cierta edad donde ya se le permite que este cambio continúe, pero esto se hace bajo supervisión médica. No es que nosotros, porque al hijo de mi prima le mandaron esto, yo se lo voy a mandar porque creo que tiene esto. No, en realidad hay que hacer un diagnóstico, se hace una valoración. Muchas veces, por ejemplo, en los varones el retardo puberal, por así decirlo, puede llevar esto de baja estatura, que no tienen vello. Entonces se da suplementación de testosterona, que es la hormona masculina, pero todo esto tiene que ser bajo supervisión médica. Y son pacientitos que se les da seguimiento a través de los años y ya después uno les quita el tratamiento porque ya se supone que ya se pueden desencadenar todos estos cambios, ¿verdad? Que tienen que ir secuenciales. Ok, ¿es normal que a una niña le salga primero un pezón que el otro? Si estamos ante el caso de un pezón invertido, sí, porque recordemos que hay variantes donde las niñas pueden tener, y hasta en la edad adulta, cuando ya, por ejemplo, inician vida sexual y salen embarazadas, la paciente puede expresarnos que no se mira un pezón y es que el pezón está invertido. También hay malformaciones propias donde hay glándulas mamarias accesorias y sale en la axila también, ¿verdad? Tejido mamario, hay pacientes que pueden nacer sin pezón también, ¿verdad? Con solo la areola, y hay pacientes donde no hay un desarrollo adecuado del volumen mamario. En esto siempre hay como dudas, sin embargo a veces nos preguntan cuándo es que uno puede ponerse un implante mamario, por ejemplo, después de los 18 años que uno ha completado su madurez completa, su desarrollo completo. Una pregunta, nos dicen, ¿es normal que a una niña de 11 años le salga flujo blanco? No es normal en el sentido si hay picazón, mal olor, si hay enrojecimiento, porque podemos estar ante una secreción por un hongo que se llama Candida albicans. Sin embargo, las niñas, si no han menstruado y de pronto comienzan el cambio del dolor mamario, el botón mamario, que puede haber un poquito más de flujo vaginal de lo normal, pudiera ser que por el cambio hormonal ya no esté dando señas de que la niña va a menstruar. Entonces ya es obligación de nosotros desde antes explicar estos cambios. Si la mandamos a la escuela con su toallita, explicarle que si comienza a sangrar, aunque sea un sangradito café oscuro, eso es menstruación. No siempre vamos a ver
las primeras reglas así abundantes, que duran muchos días, como nosotros tenemos el concepto, ¿verdad? Sí. Conceptualizado que es una menstruación en una paciente adulta, no va a ser igual en una niña. Hay bastantes comentarios, doctora, vamos a irlos leyendo un poquito más rápido. Buenos días, bendiciones para todas. Mi hija tiene 12 años, desde que empezó a arreglar hace 3 meses, a ella le gustan más los niños. Es normal porque ella los busca. No sé si esto es normal o no, ya que los niños la molestan mucho y ya no sé cómo hablarle. ¿Qué me aconseja la doctora? Bueno, en la adolescencia los niños la van a percibir siempre de forma diferente. Existe a veces más bien un rechazo de las niñas a los niños por el hecho de que ellas ya se vuelven más llamativas. Sin embargo, también por el mismo cambio hormonal, las niñas pueden desarrollar, por así decirlo, curiosidad. Estas son como fases también que existen en la niñez de exploración infantil. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es orientar a la niña. Y como lo mencioné al inicio, es muy importante que si nosotros sentimos que como padres no podemos dar una buena orientación o no podemos identificar cuando hay un problema, pues pedir asesoría con psicología, ¿verdad? Existen psicólogas que tienen especialidad en niños y en adolescentes, y recordemos que el adolescente, sus cambios van a ser bruscos, que ya impliquen cambios de actitud. Entonces nosotros como padres tenemos que estar bien enterados y llevar bien cómo va el proceso de cambio de nuestro hijo para poderlo acompañar, para poderlo aconsejar e identificar cuando hay mucho riesgo. A mi niña le bajó su menstruación por primera vez a los 10 años, pero ahora sangra casi 15 días cada que le viene. ¿Eso es normal o no? También nos dicen flujo vaginal en niña de 9 años, ¿eso es normal o no? Buenos días, ¿es normal que haya retraso con la inyección del mes? 3 preguntas diferentes, ya para concluir. En las niñas puede haber flujo cuando ya va a venir la menstruación por el mismo cambio hormonal, igual que nos puede dar en la adulta. Sin embargo, si hay mal olor, picazón, si hay área enrojecida, si mancha mucho el bloomer, entonces ya estamos ante una infección. En el caso que nos preguntaban de la inyección del mes, pues sí puede haber retraso después de un año de uso, probablemente la menstruación hasta se retire, pero este es un cambio hormonal esperado por el uso del método anticonceptivo y es diferente para cada paciente. ¿Menstruación de hasta 15 días en una niña de 10 años? No, no es normal, definitivamente que no. Hay que llevarla a consulta, podemos auxiliarnos de un ultrasonido pélvico, los antecedentes familiares también son muy importantes, el peso de la niña, estado nutricional y enfermedades que puedan estar asociadas a ella. Ok, doctora, gracias por haber conversado con nosotros y con nuestra audiencia de este tema tan interesante. Sus recomendaciones de cierre y dónde la podemos ubicar. Así es, si nosotros detectamos o pensamos que el desarrollo de nuestro adolescente no va normal, lo primero es que lo consultemos, ¿verdad? Que no hagamos automedicación. Estamos ubicados, semáforos de donde fue el Cine Salina, 3 cuadras al norte, edificio Gurdián, 2º piso, frente a Farmacia Gurdián. Gracias, doctora, nuevamente. Nosotros agradecemos también cada comentario, cada participación de ustedes, nuestra audiencia. Gracias por la confianza. Vamos a una pausa, ya regresamos con más de Acción 10 en la mañana. Quédese con nosotros.